Bueno, entonces, empezamos, chicas. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les anunciaba, estamos en el capítulo 22 en el versículo 34, ¿verdad? O sea, fuimos avanzando. Porque la idea, les decía ya la clase pasada, es que vamos a ir viendo menos cantidad, o sea, vamos a avanzar un poquito menos y vamos a ahondar un poco más, ¿verdad? O sea, que a decir a entender a qué se refiere Jesús, ¿verdad? Incluso en todavía es más importante porque es el amor, ¿verdad? La caridad, el amor a Dios. Bueno, entonces dice, el primer mandamiento se titula este capítulo, versículo 34. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Bueno, entonces, esto es lo que dice el Señor, ¿verdad? Dice resumidamente, ¿verdad? Resumidamente dice que el amor es lo más importante, el amor a Dios, ¿verdad? A veces hay una tendencia a dejar el amor de Dios en segundo lugar y poner el amor al prójimo en primer lugar, ¿verdad? En el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos en que el amor se pone en primer término, ¿verdad? Pero en realidad Dios es lo primero. O sea, Dios nos creó, Dios nos hizo, somos de Dios, ¿verdad? Somos criaturas de Dios. Entonces, propiedad suya. Y pensaba yo, si alguien nos dijera, en 6 meses va a haber un examen muy importante el cual tenemos que pasar por X razón, ¿verdad? Que cada una piense en lo que más le gusta, o en su profesión, o en algo a lo que quiera llegar, ¿verdad? Y nos dan el único tema de examen, ¿verdad? Cómo nos encanta saber el tema de examen en los exámenes, ¿verdad? Famosa pregunta a la profesora es, ¿cuáles son los temas de examen? ¿Qué es lo que entra en el examen? Y Dios nos dice claramente que es el amor, el primer mandamiento. Y si nos dijeran, bueno, hay un tema, ¿verdad?, que tenés que dominar, que, por ejemplo, se me ocurrió cuando preparaba la charla, se me ocurrió la fotosíntesis, los negocios fiduciarios, que es un tema que a mí me apasiona y tengo que incursionar en ese tema. La sociedad, no sé, y después pensé, bueno, ¿por qué da leche la vaca? No sé, cualquier tema como único tema de examen, ¿verdad? Todo lo que haríamos por dominar ese tema, porque es el único tema de examen, ¿verdad? Y sin embargo, el amor lo dejamos como a lo que venga, a lo que salga, a la espontaneidad, ¿verdad? Que es buena hasta cierto punto. Y no nos quedemos tan tranquilas, porque además ahora y siempre, ¿verdad? O sea, cada uno tiene su concepto del amor, que no siempre es el adecuado o el real, como algo sentimental,
¿verdad? Como un sentimiento, cuando que en realidad es mucho más que un sentimiento, mucho más. El sentimiento es lo que se observa, lo que se puede ver, o lo que se siente, ¿verdad? Y lo que se siente es lo más inmediato, lo más, ¿cómo te diría? Lo más superficial, o lo más, sí, lo más a flor de piel, son los sentimientos, ¿verdad? Lo que se siente. Bueno, entonces no nos quedemos tranquilas hasta saber realmente qué es el amor. ¿Qué es el amor? O sea, Dios nos dice, acabamos de leer, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Entonces, el fin del hombre es dar honor y gloria a Dios. Para eso nos creó Dios, para nada más que para eso. Resulta que ahora en la vida lo que hacemos es trabajar, divertirnos, comer, dormir, etcétera, etcétera. Y esas cosas, en esas cosas se nos va la vida. En lugar de, a veces, ¿verdad? En lugar de que sea Dios el primer objetivo de nuestra vida. Quiero transmitirte una frase, una respuesta que da el catecismo de la Iglesia al tema de para qué el hombre está sobre la tierra. Ya dijimos, ¿verdad? Para dar honor y gloria a Dios, pero como que explica un poco más. Y se refiere a esto que contesta el Señor en el Evangelio. ¿Para qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra para hacernos capaces de amar, para amar más y mejor. Porque tenemos que partir de la base que no amamos suficiente. Esa es la primera premisa que nos tiene que mover a buscar y a mejorar nuestro amor. Y sigue diciendo, estamos en la tierra para conocer, amar y servir a Dios, y luego gozar de Él en la vida eterna. Para eso estamos en la tierra. No estamos para otra cosa. No estamos, no sé, para 1500 cosas que se nos ocurren, no sé, para casarnos, para tener hijos, para ser felices, sí, como consecuencia de todo esto que acabamos de decir, conocer, amar y servir a Dios. Dentro de lo que hago, dentro del trabajo, de la vida, de la diversión. Entonces, ¿qué es el amor? Esa es la primera pregunta que tendría que surgir, ¿verdad? Que de hecho surge, ¿verdad? Cada una tiene su concepto de lo que es el amor. Y sería bueno si tuviéramos tiempo, ¿verdad? De que cada una lo dijera. Pero en alguna clase ya salió este tema un poco, porque siempre sale, es el principal, por eso tiene que salir de hecho. Después de buscar muchos años, y leer, buscar sobre el amor, porque justamente en el Opus Dei, como sabrás, el objetivo es este mismo, amar a Dios a través del trabajo, a través de la vida ordinaria, ¿verdad? Y por lo tanto hay que saber que en definitiva es amar a Dios a través del trabajo. ¿Qué es amar a Dios a través de la familia? Del amor al marido, del amor a los hijos, del amor a los vecinos, qué sé yo, que a veces hay peleas con los vecinos más que amor. Bueno, entonces esa definición que te decía que encontré es la siguiente. El amor es la permanente voluntad de entregarse de manera sacrificada, libre y desinteresada. Esas son las características. Por un lado, que es voluntad, no es sentimiento. El sentimiento acompaña. Acompaña y es importante. No le saco importancia, no le saco preponderancia a los sentimientos, pero no son lo esencial. No se puede definir el amor como el sentimiento, que a veces pasa, y buscando en internet,
me encontré esas definiciones. Es el sentimiento que, no sé qué, no sé cuánto, a continuación diversas características, ¿verdad? En realidad es la permanente voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad está el corazón, en la voluntad está la libertad, en la voluntad está la decisión de unirme a una persona, a Dios o a una persona de manera definitiva. Porque los hombres, las personas, los seres humanos, tenemos esa capacidad de tomar decisiones permanentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos libres, ¿verdad? Esa libertad que Dios nos dio, nos regaló, que realmente es lo único que nos pertenece, ¿verdad? Todo lo demás le pertenece a Dios y Dios lo maneja. Dios maneja nuestra salud, Dios maneja nuestro tiempo, Dios maneja nuestra vida, nuestra muerte, sabe, bueno, no sabe, sabe más o menos, ¿verdad? Sabe en realidad, más que más o menos, cuándo vamos a morirnos, ¿verdad? Que nosotros no sabemos. Y lo único que realmente nos regaló como propio nuestro es la libertad, ¿sí? Por la que nosotros tenemos la capacidad de decirle que sí o que no. No me interesás, yo hago mi vida al margen tuyo. Vos ayúdame, pero yo acá hago lo que quiero, ¿verdad? Esa puede ser nuestra actitud, y es la actitud de mucha gente, lastimosamente, que le hace sufrir a Dios. Valga la contradicción, ¿verdad? Porque en Dios, Dios es pura felicidad, puro amor, pero es un misterio cómo se da en Dios ese sufrimiento que nosotros le proporcionamos porque no le amamos suficientemente, ¿verdad? Bueno, entonces quería hacer un inciso importante para que algunas recuerden, otras aprendan una clasificación que alguna vez, hace muchos años, escuché y me sirvió muchísimo, por eso que lo quiero transmitir, que el hombre está formado por dos potencias, potencias, lo que nos hace potentes de alguna manera, lo que nos hace ser seres humanos, son la inteligencia y la voluntad. Decíamos, ¿te acordás? La permanente voluntad es el amor, la permanente voluntad. Entonces es importante saber dónde está la voluntad. Está la inteligencia y está la voluntad. Son nuestras potencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es lo que nos hace seres humanos, lo que nos diferencia de los animales. Somos muy parecidos a los animales, pero nos diferencia justamente la inteligencia y la voluntad. ¿Y en qué somos parecidas a Dios? Resulta que también en el catecismo, a lo mejor te suena de haber estudiado, que somos imagen y semejanza de Dios. Y uno dice, ¿en qué me parezco yo a Dios? Y resulta que nos parecemos a Dios en la inteligencia y en la voluntad. Dios es perfecta inteligencia y perfecta voluntad, y la nuestra es una participación de esa inteligencia y de esa voluntad. Entonces, dentro de la inteligencia y dentro de la voluntad, tiene dos partes, ambas tienen dos partes. Una es la parte racional y otra es la parte sensible. En la parte racional se entiende más, si les digo primero la racional, aunque la que nos interesa es la voluntad. La racional y la sensible, ambas, a ver si no quiero que se me pierdan, avísenme si se pierden. Inteligencia y voluntad, ¿verdad? Nuestras potencias. Ambas tienen una parte racional y una parte sensible. La parte racional de la inteligencia es entender, abstraer, estudiar, comprender. No, estudiar no, lo estudiado es la consecuencia, ¿verdad? O sea, abstraer, reflexionar, todo eso podemos hacer porque somos inteligentes. Y en segundo lugar está la parte sensible de la inteligencia, que son los sentidos, ¿verdad? La parte sensible, ¿cómo me entero yo de una cosa? Ahora, por ejemplo, ustedes se están enterando escuchando, con los oídos, ¿verdad? Viéndome.
con la vista, ¿verdad? Entonces los 5 sentidos son la parte sensible de la inteligencia. Y también los sentidos internos, que son los más desconocidos, que son la memoria, la memoria, la imaginación, la cogitativa o estimativa y el sentido común. Son los cuatro sentidos internos que tenemos los seres humanos. Esta es ya una parte antropológica, pero es muy importante a la hora de entendernos como seres humanos, ¿verdad? Y después está la voluntad. La voluntad está la parte racional de la voluntad, que es decidir, querer. Con la voluntad yo quiero algo, decido algo. Esta decisión ya está tomada, ¿verdad? A veces decimos. Y ahí a veces, según la situación, según el tema, los sentimientos tienen mayor o menor incidencia. La voluntad, decidí esto, quiero esto. Y la parte sensible de la voluntad son los sentimientos, son los afectos, son las pasiones. La parte sensible. Entonces, es muy, muy, muy importante que se den cuenta que en esta parte sensible, o que sepan, más que se den cuenta, que sepan que esta parte sensible no es voluntaria. A pesar de ser parte de la voluntad, ¿verdad? No es libre. O sea, yo no decido, a ver si con un ejemplo, yo no decido, por ejemplo, sentir disgusto. Ante una situación, yo no decido, sino simplemente siento. Soy sujeto pasivo, ¿verdad? No soy libre de decir, bueno, voy a sentir o no voy a sentir. O sea, me voy a dejar llevar por este sentimiento, sí puedo decidir, pero sentirlo, no. ¿Verdad? De ahí que el sentimiento no es algo fijo, es muy cambiante. ¿Ah? Es muy cambiante y por otra parte es como un tribunal inapelable, ¿verdad? Siento y siento, o sea, no hay ahí más o menos, ¿verdad? Bueno, puedo sentir más o menos también, pero según lo que siento, eso es lo que me pasa, ¿verdad? Y acá es impresionante porque en este momento de la historia del mundo, los sentimientos adquirieron un valor muy importante, de manera errónea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo siento algo, eso ya es verdadero. Eso es lo erróneo. Si yo siento algo, eso ya es, ¿verdad? Por ejemplo, el típico ejemplo es, ¿para qué me voy a ir a misa si es que no siento nada? No me vale. En realidad la misa no vale porque yo vaya, o porque a mí me guste, o porque a mí me sienta bien. La misa vale en sí misma. Tiene su valor de ser la repetición del Calvario, de ser la muerte de Cristo que se hace presente, ¿verdad? Entonces, no importa que yo sienta o no sienta, el hecho es estar ahí y saber que, o sea, si sé lo que está sucediendo, es más fácil que lo entienda y que no me aburra y que sienta otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es lo que les quería decir. Esa división es muy importante a la hora de entender el amor. Porque el amor humano, el amor matrimonial, no se puede basar en los sentimientos. Porque los sentimientos se acaban, se cambian, se terminan, ¿verdad? O sea, ese sentimiento de enamorados, ese enamoramiento primero, todas son absolutamente, ¿cómo les voy a decir? Absolutamente en primera persona lo viven, ¿verdad?
Entonces, ese enamoramiento primero se acaba, lo que queda es la decisión de ser fiel, la decisión de amar. Entonces, amar no es un sentimiento, amar es un verbo, ¿verdad? Entonces, yo amo, tú amas, él ama. Entonces, ese amor yo lo puedo prometer, porque yo puedo decidir, pero no puedo prometer sentir lo mismo siempre. Eso no puedo prometer, porque no, además de que es, porque es cambiante, ¿verdad? Es cambiante. Entonces, por ejemplo, yo suelo contar cuando me dicen uno, ay, vos sos numeraria, y si te enamoras de alguien, ¿qué pasa? Pero resulta que uno no se enamora, el famoso flechazo, ¿verdad? Existe, por supuesto que existe, pero la voluntad está en decidir qué es lo que yo hago con mi vida. O sea, el enamoramiento es algo decidido, ¿verdad? Porque me gusta, porque hay una atracción, entonces yo decido, ¿verdad? Decido acercarme a esa persona y buscarla o aceptarla, ¿verdad? Entonces, el enamoramiento, o sea, yo decido ser fiel a mi vocación, luchando contra las tendencias que me llaman a no serlo. Así como en el matrimonio, yo me casé con una persona y aunque me atraiga otra persona, me aparto de ella para ser fiel a mi vocación matrimonial. Entonces, Jesús, volviendo, ¿verdad?, a Jesús, que es el objetivo de nuestra reunión, ¿verdad?, nos da las instrucciones para conseguir la felicidad en la tierra y para lograr ese amor. Nos dice, con absoluta sencillez, si me amáis, dicho en español, ¿verdad?, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, ahí se enlaza perfectamente con eso que leíamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No es que sea sentimiento. Cuando me voy a misa, cuando rezo, me emociono hasta las lágrimas, ¿verdad? Pocas veces sucede eso. Cuando, no sé, cuando tenemos una necesidad imperiosa de conseguir algo y Dios nos da, qué sé yo, un hijo que se te enferma, y que le pedís a Dios y se te cura, te pondrás a llorar, pero lo normal no es eso, ¿no? Entonces, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Nuestra felicidad depende de la obediencia a Dios. Nuestro amor nuestro amor a Dios se demuestra con la obediencia a sus mandamientos. Y amar significa no tener en cuenta el costo de ese amor. Una madre, una mamá, la gran mayoría de las que me escuchan son madres, una madre jamás piensa en medir los esfuerzos y desvelos que invierte en sus hijos. No, hasta aquí nomás. Esto ya no me corresponde, esto yo ya no hago. No, impensable es en una madre ese razonamiento, ¿verdad? Porque ama. Un esposo, ojalá, ¿verdad? Un ejemplo que encontré en un libro, si un esposo no cuenta la fatiga que le causa velar a la esposa enferma. Ojalá se dé siempre. Generalmente es al revés. La esposa es la que no cuenta la fatiga, pero bueno, también vamos a darle el beneficio de la duda a los varones. Entonces, amor y sacrificio son términos casi sinónimos. Y nos damos cuenta cómo actualmente se huye del sacrificio, se huye por el amor al cuerpo y el amor a la imagen, más que al cuerpo, a la imagen que da el cuerpo, se llenan los gimnasios, ¿verdad? Yo soy la primera que voy al gimnasio, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios también cuido mi alma, ¿verdad? Y me confieso todas las semanas y me voy a misa todos los días, ¿verdad? Alimentando mi alma también. Pero los gimnasios se llenan por el amor a la imagen, aunque cueste un poco de sacrificio, ¿verdad? Porque cuesta sacrificio irse todos los días sin ganas, con lluvia, etcétera, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿le amo a Dios con todo mi corazón? Esa es la pregunta.
¿Le amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente? ¿En qué se nota? Porque se tiene que notar, ¿verdad? Se tiene que notar. Eh, Dios está por encima de todas las criaturas de la tierra. En tono de pregunta, ¿está sobre todas las criaturas de la tierra? Dios te pregunta a vos, ¿verdad? Te pregunta, a ver, ¿está sobre tu marido? ¿Está sobre tus hijos? ¿Está sobre tus padres? ¿Está sobre tu mejor amiga, mejor amigo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo elijo a Dios, elijo cumplir su ley, su palabra, por más que esas personas, esas criaturas, ¿verdad? Humanas, se opongan, eh, porque si necesitan algo, Dios quiere que les ayude, ¿verdad? No es el caso de que si necesitan algo, ¿verdad? Pero si se oponen a que cumpla la ley de Dios, si se oponen a que... No se oponen, en general, actualmente no hay una oposición, sino una prohibición, ¿verdad? Y más todavía la edad de las personas que estamos aquí presentes, ¿verdad? Eh, pero si hay un impedimento, por ejemplo, siempre me viene a la cabeza el tema de la misa, porque es lo más inmediato que tenemos que cumplir para vivir el tercer mandamiento, ¿verdad? El tercer mandamiento dice, eh, ¿cómo es? Santificar las fiestas, ¿verdad? Y, ¿cómo es? Me parece que solo dice así, santificar las fiestas. Entonces, ¿qué fiesta? No es la fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Sino que es la fiesta de Dios, que es el domingo, ¿verdad? El culto, la liturgia, para darle gloria a Dios, para alabarle, adorarle y darle gracias y pedirle cosas, ¿verdad? Eso es la misa. Entonces, cumplo el tercer mandamiento si voy a misa. Me guste o no me guste, tenga ganas, no tenga ganas, llueva, no llueva, esté cansada, no esté cansada, tenga tiempo, no tenga tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está primero. No está primero mi cansancio, que es el yo. No está primero el trabajo, que es, no sé, mi yo de vuelta. ¿Verdad? No está primero mi descanso, no está primero, porque Dios es lo primero. Si fuera, ¿verdad? Si está en mi vida como lo primero. Hace poco vieron que ahora está llegando la Semana Santa, ¿verdad? Y en algunos países, no muy lejanos, ¿verdad? En Uruguay, y ya casi que te diría que en Paraguay, lastimosamente, en vez de llamarse la Semana Santa, se tendría que llamar la Semana de Turismo, ¿no? Porque la gente descansa, ¿verdad? Descansa en lugar de rezar, ¿no? En lugar de acompañar a Dios que murió en la cruz por nosotros. Entonces la imagen que vi hace poco y me quedó en el cerebro, ¿verdad? En el corazón, era la imagen de Jesús arrastrando la cruz y sobre la madera que quedaba en la tierra para que él arrastre, sobre la que estaba arrastrando estaban dos personas, dos turistas, sacando fotos, ¿verdad? Apoyados en el madero de la cruz de Jesús, ¿verdad? Entonces, como ejemplificando o poniendo una imagen, ¿verdad? A esa realidad tan penosa, ¿verdad? De que la gente viaja. Si viajara y rezara a la vez, bien, ¿verdad? Pero normalmente ese viaje está unido a un dejarle a Dios de lado. Bueno, y entonces las criaturas humanas nos tienen que llevar a Dios, no apartar de Dios. Por eso dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, como a uno mismo. Casi te diría que vamos a ver en dos clases este tema, no es que casi te digo luego, vamos a ver en dos clases porque ahora solo nos queda, pues ya nos quedan 5 minutos, solo vimos el amor a Dios, lo que es el amor y el amor a Dios.
y vamos a ver el amor al prójimo, que también es sumamente intenso, ¿verdad? En el sentido de que de todo lo que supone la murmuración, la calumnia, la indiferencia, la acepción de personas, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer mandamiento nos obliga, nos ordena, nos pide que conozcamos lo que Dios reveló. Dios nos reveló todo lo que quiere que vivamos, y todo eso está en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Y, y además de revelarnos eso, nos dice, eso tienen que creerlo, y para una manifestación de que creo es que lo vivo, ¿verdad? Entonces, y esa es la fe. La fe es hacer las cosas sin ver, sin entender incluso. Justamente la fe, ¿verdad? Es esto que te decía, ¿verdad? Y es una aceptación de lo que me dice la iglesia, perdón, Dios a través de la iglesia. Porque la iglesia es portadora de la verdad de Dios. Dios le dio esa potestad, ¿verdad?, a San Pedro, cuando le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Ahí le dio a la iglesia la potestad, ¿verdad?, de establecer los modos en que se vive, ¿verdad? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la misa, el tercer mandamiento es santificar la fiesta. Entonces la iglesia lo que hizo es establecer un rito, te diría, una ceremonia, que es la misa, para vivir ese tercer mandamiento, que es santificar la fiesta. O sea, cómo adorar y alabar a Dios, asistiendo a la Santa Misa, ¿verdad? Y rezando, por supuesto, también en la casa, en el trabajo, donde estemos, ¿verdad? Entonces, ojo acá, en este tema de la fe, ojo con la soberbia intelectual. Soberbia intelectual. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser que si no entiendo, si no me gusta, si no me parece, lo rechazo. Esa es la soberbia intelectual, que se traduce después en la vida, ¿verdad? Porque si no me gusta, no entiendo, no sé qué. Por supuesto que si no entiendo, mi obligación es mi obligación tácita, digamos, porque yo necesito, es investigar hasta saber por qué, ¿verdad? Porque las cosas de Dios, la gran e inmensa mayoría de las cosas se pueden entender, salvo 3 o 4 dogmas de la iglesia que no se pueden entender. Por ejemplo, la virginidad de María Santísima, de la Madre de Jesús. Eso no se puede entender humanamente, ¿verdad? Solamente Dios lo pudo haber hecho, pero Dios es todopoderoso, así que no le cuesta nada hacer una cosa como esa. O la Eucaristía, ¿verdad? No se puede entender cómo Dios está dentro de un pedazo de pan. Son esas cosas que las tenemos que aceptar, ¿verdad? Entonces, conocer, amar y servir a Dios. Esa es eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que le tratemos, que le pidamos, que le alabemos, que le demos gracias, y ese amor va a ser real, ¿verdad? Va a ser real, no, va a ser no es un sentimiento, porque ese sentimiento puede estar o no estar. Cuando está es mejor, da más gusto, ¿verdad? Porque cuando no hay sentimiento lo que pasa es que no da gusto. Entonces, como estamos en la época, en la era del sentimentalismo, que es el sentimiento exacerbado, ¿verdad? Entonces cuesta mucho, además de que cuesta luego, por sí mismo, nos cuesta aceptar que exista algo o que haya algo que no me haga sentir bien, ¿verdad? Entonces, en síntesis, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión o cuando vamos a hacer algo
decir, bueno, ¿con esto estoy amando a Dios sobre todas las cosas o no? ¿Con esto estoy eligiendo a Dios o no? Bueno, entonces, chicas, hasta aquí llegamos hoy. Eh, la verdad que podríamos decir muchas cosas más del amor. Me da la impresión de que se quedan cosas en el tintero siempre, pero hasta aquí se nos acaba el tiempo de hecho.